Muy buenas. A ver, hace un par de semanas, ¿no? Pues bueno, el típico versículo, la aplicación esta que tenemos casi todos de la Biblia, que viene en 85.000 traducciones, en 24.000 idiomas, que está súper bien, ¿no? Tiene una opción, ¿no? Que te pone el versículo del día. Siempre está guay, a lo mejor como aparte de la lectura, ¿no? Que uno tiene el ver para meditar un poco más, a lo mejor detenidamente en algo, ¿no? Y me saltó un versículo que es el final del Antiguo Testamento, que es Malaquías 4, 5 y 6, ¿no? Y dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y aquí cuando habla de que hará volver al profeta Elías, o sea, esto ocurre como en el año 400, y a partir de aquí hubieron 400 años de silencio hasta que llegó Juan el Bautista y Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos nombra a un profeta que todavía fue 500 años anterior, del año 900 antes de Cristo, ¿no? Aquí hacía referencia que iba a llegar alguien antes que el Mesías que traería un ministerio de reconciliación, que es lo que nos habla aquí. Y me pareció hermoso, más que nada, en los tiempos en los que vivimos. Yo, en mi familia, lo hemos experimentado, cómo Dios ha reconciliado, Dios ha tratado con nuestras vidas y ha hecho algo muy grande, ¿no? Y me paré aquí por un momento y en realidad lo que hacía referencia cuando habla de que hará volver a Elías es como una figura. No se refiere a que de repente Elías iba a volver, aunque él no había muerto, él fue llevado, sino que se refería aquí a Juan el Bautista, iba a tener el mismo llamado, por así decirlo, ¿no? Y me puse a ver un poquito, ¿no? Del profeta Elías, volver a repasarlo, siempre es bueno, aunque nos conozcamos la historia, y ver un poquito qué cosas se pueden sacar de el ministerio que tuvo. Elías era un profeta, ya lo sabemos todos, y un profeta de los de antes, no de los que ahora se llaman soy el profeta tal, ¿vale? De esos hay muchos, pero la verdad es que se cumple poco de lo que dicen, por desgracia. Había un profesor de EBSE que nos decía: ojalá volviéramos a los tiempos del Antiguo Testamento, que decía: profeta que no se cumpla su palabra, profeta apedreado. Iban a bajar mucho los profetas, me da a mí. Pero bueno, tenemos aquí al profeta Elías, que él estuvo profetizando durante el tiempo del rey Acab. El rey Acab era malísimo. O sea, aquí en España tenemos un dicho que dice: más malo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Era un tío que hizo imágenes de todo, se encargó de ir a por los profetas, llevó al pueblo a que volvieran a los ritos de Baal, sacrificios humanos, de todo, ¿no? Y entonces nos encontramos con que Elías, Dios le da palabra, y con toda la valentía que podía disponer, él se va al rey y le dice: hasta que Dios no diga, aquí no va a llover. Y eso plantearos que era un régimen muy autoritario, para que nos entendamos de alguna manera. Le iba la vida en ello. Pero él partió, dio la palabra, y Dios lo llevó a Sarepta de Sidón. Y allí se encontró con una viuda a la cual le pidió comida, pero esta mujer no tenía nada. Esta mujer lo que le dice es que: mira, me queda un puñadico de nada. O sea, lo tengo apuntado, Primera de Reyes 17, 13 y 14. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Indeterminado. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Había una palabra de provisión y de cuidado de parte de Dios. Y esta mujer, que solamente tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite, para que, según dice, hacerse una torta, comérsela con su hijo y echarse a morir porque no tenían nada más. Esta mujer, recibiendo esta palabra, decidió hacer primero caso a las cosas de Dios. Ella se ocupó de Dios. Y Dios, durante todo el tiempo que hubo sequía, Dios estuvo ocupándose de ella. En nuestra vida, en el día a día,
muchas veces organizamos nuestro día a día, nuestros quehaceres, nuestros gustos en base a lo que nosotros queremos, lo que nosotros preferimos, pero dejamos muchas veces de lado ese puesto que tiene que tener Dios y luego nos quejamos de que Dios es que no me bendice, Dios no me habla. Cuando la respuesta es tan sencilla como ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Pasado todo este tiempo, en la Biblia dice que pasan muchos días. El hijo de esta mujer enferma y muere. No es que pasara inadvertido para Elías toda esta situación, estaba viviendo con ella. Estaban comiendo todos los días de gratis, por obra y gracia de Dios. Pero hay un momento en el que fallece y se lo comunica y simplemente se lo pide, sabiendo que él era el hombre de Dios, la persona que Dios había puesto a su lado, la persona mediante la cual ellos estaban recibiendo toda esa provisión a través de la fe. Y entonces lo resucita y dice, en Primera de Reyes 17:24, entonces la mujer dijo a Elías, y esto me encanta, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, ¿ahora? ¿Esto es en serio? Llevaban comiendo de un puñadico de harina así, no de arena, que arena al estar en el desierto habría mucha más, pero harina, un puñadico de harina y un chorro de aceite, y llevaban viviendo mucho tiempo. La Biblia ni te lo dice, porque lo siguiente que te dice es que se fue a ver a Acab después de esto, y habían pasado 3 años. Entonces, en todo este tiempo de provisión, en todo este tiempo de bendición, ¿de verdad no había conocido a Dios? ¿De verdad no había visto la gracia de Dios? ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida ponemos por común aquella gracia inmerecida que tenemos, las bendiciones que Dios pone en nuestra vida, en pos de una señal enorme? Dejamos de ver la misericordia y la gracia simplemente porque no se ajusta a lo que nosotros queremos o porque lo tomamos por común, porque es lo que nos merecemos, ¿no? Hay un libro de Lamentaciones, yo lo llamo el libro del bajón, porque son todo lamentaciones, o sea, el libro es constantemente bajón y bajón y bajón. Pero en mitad de todo este bajón, en mitad, hay un versículo que me resulta precioso. Hay 2 versículos, sobre todo. Uno es Lamentaciones 3:31, que dice, porque el Señor no desecha para siempre. Esto es hermoso, porque en mitad de la prueba podemos agarrarnos a esto, pero luego está Lamentaciones un poquito antes, del 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Y cuántas veces pasamos por alto el favor de Dios hacia nosotros? ¿Cuántas veces pasamos por alto esas casualidades que nos mantienen en pie, esas casualidades que nos proveen, esas casualidades que no podemos explicar de ninguna manera? Porque tomamos por común que la gracia y la misericordia de Dios tiene que estar por nosotros. Y os quería contar también parte de algo que hemos vivido Gilar y yo durante todo este año. Empezó el año con que, antes de que acabara el anterior, disculpad, la pastora Loida nos dio una palabra y nos dijo, prepararos porque este año es el vuestro. Y no lo dijo a bien. Este va a ser el año de prueba, el año en que todo tiene que tomar un rumbo distinto. Empezó con que Hilary, estando embarazada de 6 meses, pues se le puso una fiebre terrible, llegó a 40 de fiebre. Estando embarazada, eso es súper peligroso para el bebé. Le pueden ocurrir cualquier cosa y ninguna buena. Después de aquello, se puso bien a los días. Yo cogí vacaciones para poder cuidarla, porque ella, que es una tía fuerte, no se tenía en pie. Y cuando vuelvo al trabajo, el primer día, se me enganchó el brazo en una máquina, se me lo comió y, o sea, me pudo haber pasado algo muy grave.
muy grave. Se lo tragó, era una cinta, se lo tragó, estuvo a punto de partírseme el brazo, se me hizo una moradura todo lo que era, tuvieron que tenerme en observación, por si acaso por dentro se habían reventado las venas y demás. Con peligro, pues me tenían que operar de urgencia. Tuve miedo. O sea, por más que yo llamé a Hillary cuando ya me tenían escayolado, me habían dado fentanilo incluso, estaba en una nube, exagerado. Y yo llamé a Hillary y yo, cariño, me dice, ¿qué? Y yo, ¿está todo bien? Y ella, ¿qué te ha pasado? Y yo, si te estoy diciendo que está todo bien. Pero yo pasé mucho miedo. Pasé miedo por lo que podía haber sido, por cómo podía desembocar eso. Igual que se me quedó el brazo, se me cogió el brazo, mi cabeza estuvo apenas a punto también de que me la cogiera. Mi padre vio el sitio, era un sitio pequeñito y después yo pensaba, digo, o sea, me quitó toda la piel del brazo, destrozó la chaqueta que llevaba y digo, ¿y si me hubiese cogido la cabeza que estuvo al lado? Y el miedo me invadió grandemente, por más que yo confiaba en Dios y que ese trabajo me lo dio Dios. Y después de aquello, pues bueno, estuve 3 meses con escayolado, recuperándome. A día de hoy me sigue doliendo. Me duelen los tendones, me duele por dentro. No es un dolor muy fuerte, pero sigue estando ahí para recordarme de lo que pasó. Me cojo la alta voluntaria, porque yo en mi trabajo estaba a gusto. Digo, voy a volver un viernes. Domingo por la mañana, viniendo aquí, nos coge un coche en un cruce, se salta la prioridad y nos revienta el coche. Nos revienta el coche, yo el cuello mal, Hillary a una semana de parir. Y lo primero es que nos quedamos así, el chiquillo dice, papá, qué susto. Lo siguiente es Hillary diciendo, me duele aquí, cariño, me duele mucho. Se la tienen que llevar corriendo a urgencias. Por suerte, gracias a Dios, no le pasó nada. Tuve más yo con lo del cuello que ella. Yo lo único que atisbé a ver en ese cruce fue como la mujer, a punto de pegarme a mí directamente en la puerta, giró lo justo para pegar en la puerta, en la rueda del coche. Y ahí volví a tener miedo de lo que podía haber pasado a mí y sobre todo de lo que le podía haber pasado a ella. A pesar de que estaba en el otro lado, estando embarazada, en esa situación, soy una persona que suele mantener bien bajo presión el ánimo. Yo no podía ni completar el parte del coche. Pepe pasó por allí, que pasaban con una misionera que venía aquel día, y me veían y yo estaba que ni estaba. Ya os digo, allí volví a tener miedo, a pesar de todo. Pasó otra vez un poco de tiempo y la mamá de Hillary falleció. Y eso es un golpe del que cuesta mucho recuperarse. Ella lo pasó muy mal, pero bueno, esa parte, ese proceso que ha vivido os lo contará ella en su momento. Y cuando nació la chiquilla, volví al trabajo y tal como vuelvo al trabajo, el compañero que habían puesto pues era una persona pues, que le gustaba consumir muchas sustancias, no venía al trabajo de la mejor manera. Yo vuelvo un martes. El jueves yo me tengo que ir del trabajo porque ese chico la liaba. Y yo la estoy llamando por teléfono, oye, estoy volviendo para casa, le cuento todo lo que ha pasado y me dice, cariño, yo anoche tuve un sueño donde este chico la liaba muy fuerte y os tiraban a los dos. Y digo, bueno, espérate, que no ha acabado el año. Después de eso, además, tiene otra buena noticia que me dice, cariño, ha llegado una carta del banco, de un abogado, perdón, reclamándonos una deuda del BBVA. Yo no estoy en el BBVA. Llego a casa, llamo y me dicen, bueno, esto no pasa nada, tal, tenía un auto de un juez, que esto quedaba en nada, pero me dice, pero yo de vosotros iría al banco porque es probable que os hayan falsificado la identidad, os hayan suplantado la identidad. Y es como, señor, ya, o sea, ya, güey, ya está bien. O sea, hay como límite, ¿no? Dios dice que nunca te pruebas más, ¿no? De lo que puedes aguantar, me digo, pero ya estás llegando al límite. Y bueno,
Hilary le cuenta el sueño al pastor Antonio. El pastor Antonio al día siguiente nos dice, oye, el sueño es literal. Entonces le decimos, Antonio, llegas tarde, hace 10 minutos que me han despedido. Yo recuerdo que mi madre me decía, hombre, es que este chico lo tendrán que despedir. Y yo, mamá, nos van a despedir a los dos. Me decía, ¿cómo te van a despedir? Y yo le decía, pero mamá, con el año que llevo, ¿cómo no me van a despedir? O sea, casi que me lo tomaría hasta mal. En mitad de todo esto, o sea, no fue agradable. Sabíamos, teníamos palabras de que era prueba, de que venían cosas. Y Hilary y yo teníamos momentos que decíamos, o sea, porque además de esto que os estoy contando, hay 100.000 tonterías pequeñitas que era como que te iban alegrando el día a día, ¿no? Cositas que se estropeaban, imprevistos, de todo tipo. Y ella y yo un día que nos paramos en serio a decir, cariño, tenemos que ponernos, o sea, ya está bien, orar intensamente los dos, esto tiene que... Y me encanta porque Dios a veces no te echa la mano a la espalda y te dice, tranquilo, ya está. Hay veces que Dios te hace lo que nos hizo a nosotros, que es que a ella le dio, y esto fue súper gracioso, a ella le dio Habacuc 3.17 y a mí me habló con Habacuc 3.18, estando los dos en silencio orando uno al lado del otro. Y lo vemos aquí, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No se trataba de que nos iba a dar ese abrazo, nos iba a dar ese consuelo que necesitábamos tal vez en ese momento. Se trata de que teníamos que aprender que Dios estaba con nosotros en todo momento, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas y a pesar de las pruebas. No nos estaba pidiendo gozo y no nos estaba dando lo que nosotros queríamos, pero teníamos claro que Él estaba de nuestro lado y que la función nuestra era mantener ese gozo en Él. Otro de los días nos cogió y nos habló con el Éxodo, con el pueblo de Dios, cuando estaban caminando por el desierto. Y es que si entendemos el pueblo de Dios como una unidad, se dio palabra de que tendrían que morir y que ninguno de ellos podría ver la tierra prometida, podrían entrar a ella. Y si lo entendemos como uno solo, una parte del pueblo tenía que morir, una parte de nosotros tiene que morir. No significa que el resto no vaya a llegar a aquello que Dios nos ha prometido. No va por ahí. Significa que una parte de nosotros tiene que ser desechada. En mitad de la prueba, cuando Dios mantuvo el calzado de la gente que caminaba por el desierto, cuando Dios mantuvo la ropa de la gente que estaba dando una única vuelta por el desierto, cuando Dios proveía de comida y proveía de agua, ¿solo cuidó a la parte que iba a entrar en la tierra prometida? Cuidó de todos y cada uno de ellos, a pesar de que habían algunos que ya habían sido desechados, a pesar de que habían algunos de ellos que no iban a alcanzar lo que Dios quería. Pero como un único pueblo, Dios se mantuvo al lado de todos ellos. Igualmente, en mitad de la prueba, en mitad del dolor, Dios se mantiene a vuestro lado. Pero hay una parte que tiene que morir. Después de esto, Elías recibe la palabra de volver a Acab. Y en mitad de todo esto, pues después de 3 años de sequía, el rey estaba un poco mosqueado, vamos a dejarlo ahí. Y manda a su mayordomo, a Abdías, a que vaya por un lado y él va por otro, y vamos a buscar hierba fresca, lo que sea, algo, porque el país se nos va abajo. Y Abdías, que era una persona temerosa de Dios desde su juventud, que había guardado a los profetas, a los pocos profetas que quedaban de la reina Jezabel, salió por el otro camino, ¿no? Y aquí encontramos otra enseñanza que nos da un poquito velada, ¿no? Cuando habla y que nos vamos un poquito más adelante, ¿no? Para entenderlo mejor. Primera de Reyes 20:25 dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, ya os he dicho que era más malo que un dolor, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y aquí podemos cambiar Jezabel
exactamente por lo que nos dé la gana que nos desvía. Llámalo un novio, llámalo un familiar, llámalo un amigo, llámalo como quieras. No es que esto nos quite las culpas a nosotros, no es que esto nos quite la responsabilidad y podamos excusarnos con es que pobrecito de mí, es que me hacen pecar. Eso delante de Dios cada uno tiene que rendir cuentas. Pero vemos como esta persona era un problema para el rey, que ya tenía bastante con sus rollos. Así que cuando alguien pone a Dios en vuestro camino, y yo me vuelvo a poner de ejemplo, yo cuando Dios cruzó a Hillary en mi camino, él sabía muy bien lo que hacía. Es la persona que más me ha ayudado a mantenerme y a mantener mi cabeza fría en mis momentos en los que me desespero por cualquier cosa. Ella, yo puedo decir, de todas, que es la ayuda idónea, porque yo sé lo que ella ha representado para mi vida. Así que yo sé perfectamente que Hillary fue puesta por Dios. Ahora, cuando una persona no te supone esa ayuda, si en lugar de llevarte a lo bueno, te incita a lo malo, ¿quién ha cruzado a esa persona en tu vida? Ya os he dicho que todo esto, aún así, nunca va a quitar nuestra responsabilidad. Nunca podremos decir, es que me obligaron, me pusieron una pistola en la cabeza. Así que a los 3 años de todo esto, finalmente tienen una charla Abdías y Elías, y le dice, no, te tienes que venir conmigo a ver al rey, está la cosa muy mal. Él le dice, pero hombre, o sea, después de todo lo que he pasado, ahora el rey me va a matar. Dice, pero es que si no me va a matar a mí, vente por favor. Entonces cuando llega, yo me imagino a Elías, que era un tipo que le gustaba mucho la guasa, yo siempre me he imaginado que digo, ¿qué pasa? Hace 3 años, ¿eh? ¿Cómo ha ido todo? Bien, ¿no? Y entonces él le dice, mira, habéis pasado a todos los profetas por espada, os los habéis cargado, habéis hecho aquí todo lo malo que me puedo imaginar, incluso un poquito más. Tráete de los 850 profetas que hay, tráeme a los de Baal, a los 450. Y vamos a hacer una prueba, que es una prueba que la conocemos todos, ¿no? Lo que pasó. Que cogió, les dio un becerro, se lo quedó Elías, el otro becerro se lo quedaron ellos, y ellos se ponían ahí a clamar, y se hacían sangre y cortes, y va a descender fuego del cielo y todo el rollo, ¿no? Y es a este que le gustaba mucho la guasa, me mola mucho ponerlo, el 18:27, que dice, gritad en voz alta, porque Dios dice, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. O sea, él estaba viendo todo el numerito que me estaban montando los otros, con los gritos, con los lloros, con los jordes, con los no sé qué. Y este estaba de pitorreo a mediodía, yo me lo imagino, sentado en una silla diciéndole, no, pero más alto. Y después de eso, él dice, no, a mí además, mira, yo lo voy a hacer mejor, a mí me traéis agua y me lo llenáis todo con agua. Y aún así, después descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, todo. Coge a los 450 y los pasa por espada, se los carga a todos. Imaginaros qué poder de Dios, el decir, o sea, cómo se le ha marcado delante de todo el pueblo, estaban todos reunidos. Y provoco un milagro, provoco que descienda fuego del cielo, me cargo a todos los profetas de Baal, de forma que ya podemos empezar otra vez a ir por el caminito bueno, que nos estábamos desviando un poco, con el tema de los sacrificios humanos y eso. Y después de eso, llega Jezabel y le dice, que me hagan a mí más si yo a ti mañana no te he matado. Y después de eso, después de haber enfrentado al rey, después de haber resucitado a un muerto, después de todo, coge y dice en Primera de Reyes 19:3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. O sea, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? Te habías enfrentado al rey. Se había sanado un muerto delante de ti.
habías hecho descender fuego, o sea, eres lo más parecido a un superhéroe. Después de eso, tiene miedo y se va. Y después de esto, nos vamos 2 versículos más tarde y dice, entonces se acostó y durmió debajo de un árbol, porque él se había ido del desierto y se quería morir. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. No le dijo, ay, pobrecito, tranquilo, descansa un poquito más. Es pronto para que te despiertes. Ahora te llamo yo, te preparo el desayuno. Levántate y come. ¿Sabes por qué? Le dijo, levántate y come porque el camino que te queda es largo y si no te fortaleces vas a morir. La partida no estaba acabada. A pesar de que Dios había visto cómo esta persona se quería dejar perder, él no había acabado con Elías. Dios conocía las debilidades de Elías cuando lo llamó. De la misma manera, Dios sabe de todas nuestras debilidades cuando nos llamó a nosotros. Cuando Dios nos pide algo, nos quiere incluir en su llamado. Él ya sabe cuáles son nuestras carencias. Y en eso es en lo que Él se glorifica. Yo siempre digo que Dios ya sabía que éramos estúpidos y cabezones cuando nos llamó. Si lo tenía en cuenta, no es que de repente vayamos a hacer alguna cosa que diga, uy, me ha pillado de improviso. No sabía que podía hacerlo. Dios ya ha estado en nuestro futuro. Nos llamó, Él nos desecha para siempre, da igual que fallemos. Bueno, perdón, no tenemos que fallar, pero vamos a fallar. Y Él va a estar ahí para cogernos de nuevo. Porque Él nos conoce. Y a través de eso es como cuando Él puede glorificarse. Y nada de lo hecho fue por Elías, fue por su propio poder. Todos los milagros que ocurrieron tienen su origen en nuestro Dios, que se canalizaba a través de alguien con un corazón dispuesto. Alguien con fallos, pero que estaba atento a la voz de Dios. Eso era lo más importante. Lo importante no era lo que Elías podía hacer. Lo importante era lo dispuesto que Elías estaba. Para escuchar la voz de Dios, y voy a hablar con el rey. Escucho la voz de Dios, me embarco en el desierto. Es en los momentos de pelea, en estos momentos de pelea, que aunque estemos heridos, porque los problemas, las pruebas, muchas veces nos dejan con esas heridas, con esas marcas. Pero es en esa pelea cuando nosotros vamos a poder conocer más íntimamente a Dios. Gilar y yo no somos los mismos que hace un año. Y sabemos que el año no ha acabado, a saber lo que trae. Pero bueno. Pero no somos los mismos. Nuestra percepción de Dios no es la misma que hace un año. Y le damos gracias a Dios por ello. Porque a pesar del dolor, de las lágrimas, porque han habido muchas lágrimas delante de Dios, entre nosotros, ha sido nosotros con Dios llorando. Pero a pesar de todo eso, le hemos conocido mucho más íntimamente y estamos mucho más agradecidos porque sabemos que su misericordia se renueva día a día. Sabemos que a pesar de todos los problemas que puedan haber, Dios va a continuar con nosotros, Dios va a continuar con todos vosotros a pesar de lo que estéis pasando. Es el mismo Dios, Él no cambia por lo que hagamos. Así que es en estos momentos de pelea que podamos hacer como hizo Jacob, que dijo, de aquí no me voy hasta recibir tu toque. Al final, puede que salgamos heridos, o a saber qué nos puede pasar, pero saldremos fortalecidos, conociendo con más profundidad a nuestro Padre. Muchas gracias. Bueno, queremos despedir a los que nos siguen por las redes. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y gracias a Dios por su palabra que nos ha hablado, por su Espíritu Santo. Yo me quedo con la parte de la viuda que puso en primer lugar las cosas de Dios y luego Dios se ocupó de ella durante un tiempo indefinido hasta cuando se volvió a decir, el profeta volvió a orar porque fuera a llover, ¿no? Y si estás pasando por prueba que este año está siendo muy chungo para muchos,
Ese es un dato muy interesante que deberíamos tener en cuenta. ¿De en qué nos estamos ocupando? ¿En qué nos estamos preocupando? Dios nos está hablando de ser agradecidos, ¿verdad? De enfocar nuestra mirada en Él, en las bendiciones que ya nos ha dado sin estar esperando lo que está por venir, soltar el control, pero también ocuparnos de Él, ocuparnos de sus cosas, porque de lo nuestro se ocupa Él. Así que nada, ahora vamos a pasar al tiempo de ofrenda para alabar a Dios también con nuestras ofrendas. Despedimos nuevamente a los de las redes. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.